Buenas noches, mi nombre es Juan Sebastián Castellanos, estudiante de especialización de gerencia de proyectos y estoy sustentando el ACA número 2 de acuerdo a las indicaciones del docente en la asignatura de metodologías y técnicas de proyectos. Esta sustentación, esta ACA número 2, se trabaja con base a lo desarrollado en el ACA número 1, que fue lo que se estructuró al proyecto de InnovaPaint, pero ahora con la transformación ágil del proyecto. En el AK1 que se hizo, para contextualizar un poco, en el AK1 se formalizó el acta de constitución del proyecto de InnovaPaint, que como se trabajó y como se ve en el AK1 y en el AK2, en la contextualización de la empresa, es una empresa colombiana que logra gestionar sus proyectos en papel y en Excel sin una metodología formal. Ese proyecto se planeó con un enfoque predictivo basado en el PMBOK, en el PMI, de acuerdo a lo que se había requerido en ese momento, con un EDT cerrado, con hitos, con fecha fija, con un presupuesto que ya se había preaprobado por 22 millones de pesos, con algunos hitos del 1 al 5. En el AK2, en este AK2 se transforma a un proyecto ágil. Entonces tomó específicamente esa fase de diseño del SGP y la reorganizó en ese marco ágil que es lo que se quiere lograr, sin cambiar el alcance, el plazo, el presupuesto ya aprobados por el patrocinador como se había expresado en el AK1. No es un proyecto nuevo, es el mismo proyecto, solo que esta fase vista con unas herramientas de gestión. Dentro del desarrollo del AK número 2, entonces, se hizo un comparativo en dos herramientas, que es el Scrum y el Canva. Para elegir este marco, pues, como valga la redundancia, se comparó una con otra en cuatro criterios, que son los que podemos identificar acá en la presentación. Los criterios que se tuvieron en cuenta, qué tan discreto es el trabajo, si hay plazos fijos, cómo se viabiliza el avance ante la gerencia y qué tan fácil es aprender para un equipo que nunca ha usado estos métodos ágiles. Entonces, Scrum organiza el trabajo en bloques de tiempo llamados sprint, que duran 2 semanas, como lo podemos ver acá. El, con roles definidos, una demostración al final de cada bloque. Por el contrario, Canva es un flujo continuo de tareas sin bloques de tiempo, más simple de aprender, pero sin ese punto de control periódico que sí tiene Scrum. Es como las comparaciones que podemos hacer en este momento de esas dos herramientas. Y teniendo en cuenta esa comparación, se logra definir o decidir cuál elegir. Entonces elige Scrum para esta fase en la que se encuentra el proyecto, porque se está construyendo un producto de alcance cerrado y con una fecha de entrega, que es el manual del SGP. El Scrum me da ese punto de partida con un control de cada 2 semanas que la gerencia necesita para ir aprobando los avances. Sin embargo, hago como un pequeño paréntesis acá, que avanzaría más apropiado cuando InnovaPaint ya esté operando el sistema día a día, porque las compras, las campañas, las capacitaciones son trabajo continuo, no un proyecto con fecha de cierre. Por eso como que se recomienda Scrum para este momento, por el alcance que requiere esta fase, pero cuando pase esta fase de implementación, ya sería como más apropiado usar Kanban como un método diario de trabajo más adelante. Pero por el momento, pues como lo digo, Scrum es la herramienta para trabajar en esta fase del proyecto. Y se construyó un backlog de dos historias que el docente podrá ver todo lo que estoy hablando hoy acá, pues en el trabajo escrito que está adjunto y cargado en la plataforma digital. Entonces se construyó un backlog de dos historias de usuarios priorizadas y se hizo con una fórmula muy simple que es multiplicar el valor por el cliente por la factibilidad de hacerlas, con una puntuación de 1 a 5 o una escala de 1 a 5.
Las 5 de mayor prioridad, como lo podemos ver acá en el trabajo escrito, vamos a encontrar más, pero acá para la sustentación vamos a tomar estas 5. La primera es el tablero Trello, el mapa de procesos adaptado a la pyme, los criterios de aceptación de cada entregable, la guía fácil para el proyecto de software y una plantilla simplificada del acta de constitución. Preferí este criterio simple y explicable antes de usar puntos de historia inventados porque como se sabe, pues no hay un Scrum con un historial real del cual sacar una estimación confiable. Entonces, acá se pueden ver cuáles son los que están priorizados, pero como digo, en el trabajo también van a encontrar unos de acuerdo a esta fórmula que se implementó de el valor por el cliente por la factibilidad de hacerlos. Y ahí vamos a encontrar entonces categorías alta, media y baja, de acuerdo al criterio. Y como tablero digital se eligió Trello como herramienta porque ya estaba presupuestado en el AK1 esta herramienta dentro de la partida de herramientas digitales. Así que este no generaría un costo adicional. Y el tablero tiene 5 columnas, como lo podemos ver acá. El backlog, el sprint actual, en construcción, en validación, que acá es donde el patrocinador aprueba antes de pasar a hecho, antes de pasar acá ya debe estar aprobado. Y cada tarjeta tiene un responsable, fecha límite, una verificación de definición of done, de ON en sus siglas. Entonces, por eso se eligió este tablero, por lo que ya estaba contemplado en el AK número 1 y no incurriría ni cambiaría el presupuesto que ya estaba preaprobado en este desarrollo de la actividad 1. Y el primer sprint, como lo podemos identificar acá, duraría 2 semanas, que son 10 días hábiles, del día 1 al día 10, que sería el 15 al 28 de julio, pues fechas donde ya se supone que este proyecto debe haber arrancado. Y sigue coincidiendo con el inicio real de la fase de diseño del SGP que se había planteado pues en el AK1. El equipo lo conforman el director del proyecto, que asume los roles de productor del Outner y el Scrum Master. Por ser un equipo pequeño, le toca asumir dos roles, el consultor externo como equipo de desarrollo. Y el objetivo de este sprint, de este primer sprint, es tener al final de las 2 semanas el marco metodológico base, el tablero funcional digital funcionando, los criterios de aceptación, ya llevamos 3, los criterios de aceptación definidos, y para que en el segundo sprint se construyan las plantillas sobre una base ya validada por gerencia, porque para poder pasar a este segundo sprint, ya este debe estar validado por la gerencia. Acá vamos a hablar de el producto mínimo viable, que era también una de las requerimientos del ACA, de acuerdo a las instrucciones del docente. Y el producto mínimo viable que se eligió es el tablero Trello funcionando. ¿Por qué no se eligió el manual del SGP? Porque el tablero es un valor real a la gerencia desde el segundo día del sprint. Porque si nos devolvemos a la diapositiva anterior, el tablero está empezándose a adaptar desde el día 2, mientras que el manual completo depende de muchas otras tareas que ya deben estar cerradas. Eso sí, hay que hacer una claridad. El tablero no resuelve por sí solo de los riesgos que habíamos identificados en el AK1 la resistencia al cambio, sino acompañado con la capacitación ya prevista en el AK1. Para cerrar la diferencia principal entre el enfoque ágil y el PMI, como conclusión final, que el PMI fue lo que trabajamos en el AK1, es la frecuencia de retroalimentación. Scrum da viabilidad cada 2 semanas, ¿cierto? Que son 10 días hábiles. El PMI la da hasta el final del informe quincenal. El PMI ofrece más trazabilidad normativa. No es que un enfoque sea mejor que otro, sino que se complementa. Esta es la sustentación del AK número 2, donde cogemos ese proyecto que estábamos trabajando de PMI, de InnovaPain, de esta pyme, y acá se pasa pues a un proyecto ágil, como se concluyó anteriormente. Se eligió la herramienta de trabajo Scrum,
inicialmente por la fase del proyecto en la que nos encontramos, pero que después Kanban sería una herramienta muy importante por lo repetitivo de las tareas, y Trello como tablero digital para no incurrir en gastos adicionales. De antemano agradezco al docente por la atención prestada, además compañeros, al docente por su paciencia, dedicación en el desarrollo de este módulo. Muchas gracias y buenas noches.